Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en un día más de la capacitación, curso integral en consultoría ambiental. Les quería comunicar que el día de mañana la evaluación que estaba planificada en principio no se va a poder realizar, ya que lamentablemente durante toda la semana ha estado fallando el sistema. Bueno, no fallando, sino más bien dicho, no ha permitido tomar los turnos. Esto es debido a que se encuentran haciendo unas modificaciones para que ya no esté fallando el sistema. Entonces, en ese sentido, las evaluaciones se posponen todavía, ¿no? Así es que por si acaso el día de mañana ya se encuentra habilitado, se dará la evaluación el día viernes, ¿no? Caso contrario, lo postergaríamos para la próxima semana. Entonces, nos habíamos quedado el día de ayer en el desarrollo del componente biótico, ¿no? Que, como les dije o les había mencionado, es correspondencia del biólogo o los biólogos que, según el tamaño, obviamente, del proyecto, ¿no? Y el sitio o los sitios en los cuales se vayan a monitorear, ¿no? Entonces, realmente nosotros como consultores ambientales no intervenimos sino en el establecimiento de los puntos de monitoreo y probablemente en brindar la metodología, a aplicarse, ¿no? Permítanme un momentito. Bien, como les estaba mencionando, ¿no? La parte del componente biótico tenía pues varios componentes y en la parte en sí del desarrollo de este componente había que elaborarlo en formato informe, ¿no? En donde que nosotros establecemos parte de lo que es generalidades del sitio, luego se establece la metodología y después se va realizando la descripción de cada uno de los componentes, ¿no? De manera individual. Entonces, en eso es en lo que básicamente se basa, ¿no? Permítanme abro la presentación nada más. De igual forma, como ustedes pudieron observar el día de ayer, hay metodologías que se deben aplicar, ¿no? Nosotros como consultores ambientales obviamente tenemos que conocer o saber de todas esas metodologías, aun cuando no sea correspondencia nuestra, ¿no? Porque definitivamente la persona que define la metodología definitiva a aplicar es en realidad el biólogo, ¿no? Nosotros podemos dar una metodología sugerida, sin embargo, de lo cual el biólogo tiene la responsabilidad
establecer la metodología definitiva y de igual forma los componentes definitivos que se van a realizar el monitoreo, ¿no? Dentro de esto, como ustedes pudieron observar, hay varios componentes, ¿no? En lo que es flora, se divide por lo general en flora terrestre y flora acuática, dependiendo del sitio, ¿no? Se divide también en lo que es la fauna, pues en mastofauna, ornitofauna o avifauna, entomofauna, herpetofauna, y tenemos también la parte de lo que es macroinvertebrados acuáticos, ictiofauna, y en ocasiones también hay que hacer el componente limnológico, ¿no? Dependiendo de las características que nosotros tengamos del sitio, ¿no? Les estaba mostrando también la parte de lo que es, bueno, lo que dice la estructuración de la norma técnica emitida para el objeto, para este objeto, ¿no? Cuyo objeto, pues obviamente es el desarrollo de los estudios de impactos ambientales, ¿no? Ahora, específicamente lo que a nosotros nos tocaba ahora revisar era la parte de las metodologías cuantitativas, ¿no? Para cada uno de esos. Y después también ver los resultados que se deben obtener de cada uno de estos, ¿no? Porque nosotros necesitamos de igual forma siempre obtener resultados por punto de muestreo y luego obtener también resultados generales, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que es la parte de resultados, bueno, primero hay que establecer la parte de lo que es el esfuerzo de muestreo que hay que hacer por cada componente, ¿no? Todo lo que sean puntos cualitativos, las metodologías a aplicarse son realmente en la parte del día, ¿no? Las otras metodologías que son las metodologías cuantitativas, esas en cambio se lo realiza por lo general en un esfuerzo de 72 horas, es decir, de 3 días, ¿no? Entonces acá de igual forma nos envía o nos da una guía, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos basarnos en metodología de estudios ya preexistentes. No existe en realidad acá en Ecuador una normativa exacta, ¿no? O que nos indique exactamente, en este caso, qué esfuerzo de muestreo o qué metodologías en sí voy a necesitar utilizar para cada componente, ¿no? Entonces, lo que sí existe, pues obviamente es esa consideración, que los puntos cualitativos, pues lo podemos hacer durante un día, ¿no? Estableciendo obviamente un horario para la revisión y que tenga correspondencia en este caso, el componente que yo voy a revisar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en la parte de herpetofauna, nosotros tenemos que hacer una revisión entre 3 a 5 horas. Ahora, ¿a qué hora se debe realizar este tipo de muestreo? Pues en la noche, ¿no? Sobre todo para el componente de lo que son los reptiles, ¿no? Complementando quizás con horas en el día para la identificación de lo que son anfibios y otros reptiles menores, como pueden ser las lagartijas, ¿no? O algún tipo de especie derivada de las mismas.
En cuanto a entomofauna, pues tenemos en cambio la otra parte de lo que es el muestreo cualitativo a través de lo que son redes entomológicas, ¿no? Entonces ahí, en cambio, pues podemos hacer un esfuerzo de muestreo de 2 horas. En cuanto a lo que son ya hablando de cualitativos, bueno, aquí me habla de mastofauna también, de 2 a 4 horas. Para el avifauna, de igual forma se lo hace así, ¿no? Tenemos en cuanto a lo que es muestreo cuantitativo, en cambio de flora, como les dije, ¿no? La parte de lo que es el muestreo cuantitativo, el esfuerzo de muestreo de igual forma tendrá que ser cubierto en 3 días, ¿no? Porque las parcelas de muestreo cuantitativo van a ser, o parcelas o transectos van a ser por lo menos de 1 kilómetro, si es que es un transecto, ¿no? Y en el caso de que sea una parcela, pues va a ser de 50 por 50 y normalmente va a tardar hacer ese procedimiento y se debe hacer obviamente un esfuerzo de muestreo de 3 días, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a la fauna, en lo que es muestreo cuantitativo, pues de igual forma tendremos la parte de lo que es, por ejemplo, ornitofauna de la parte de las redes, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a las redes, pues tienen un tamaño, no son, están hechas de nylon, perdón, que es un derivado obviamente de lo que es el hilo nylon, ¿no? Y también mucho de este nylon pues es sintético, ¿no? Es fabricado a partir de lo que es el petróleo. Entonces, de igual forma, aquí se hace una extensión o se abre una extensión de por lo menos entre 6 a 10 redes, ¿no? Dentro de lo que es un espacio de muestreo. Tienen que estar separadas por al menos 200 metros, ¿no? O pueden estar escalonadas o colocadas en línea recta, ¿no? Eh, y pues tienen la parte de lo que es un alto de 2,5, el ancho o largo es de lo que es 9 a 12 metros, bueno, por general son de 12 metros, y el ojo de malla es de 28 a 32 milímetros, que sirve para atrapar lo que es murciélagos y también aves menores, ¿no? Obviamente, si es que hablamos de lo que es aves, debe estar en la parte de lo que es el día, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a mastofauna, pues las redes de neblina tienen que ser abiertas en horas en horas de la tarde, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver a las trampas Sherman y Tomahawk, bueno, tienen que estar abiertos durante 72 horas, ¿no? La herpetofauna, en cambio, tenemos que hacer igual búsquedas, ¿no? Muestreo de 6 horas, jornadas de trabajo por 3 días de muestreo, ¿no? Así sea que el transecto o la parcela sea cubierta en un día, se le vuelve a repetir, ¿no? En el mismo sitio porque completamos así el esfuerzo de muestreo. ¿Por qué se hace este tipo de capturas o este tipo de revisiones en 72 horas, ¿no? Porque básicamente el tomar solamente en una hora eh, no me va a permitir tener, en este caso, datos claros, ¿no? Porque durante las primeras horas tenemos una tasa baja de captura. A partir de las 24 horas empieza a subir la tasa de captura y en el último día, es decir, después de las 48 horas, ya empieza a decrecer lo que es la tasa de captura. Por eso únicamente el máximo, ¿no? En entomofauna de igual forma, ¿no? Se utiliza 48 horas, ¿no? Por las trampas que son las trampas Pitfall y de igual forma las Van Someren-Raydon, que son las trampas BSR, ¿no? Los macroinvertebrados acuáticos, en cambio, pues al igual bueno, los macroinvertebrados lo que se hace es hacer la muestra, ¿no? En una longitud de al menos 100 metros y se le coloca la parte de lo que es la red de patada, se le coloca y se coge sedimentos, pues, ¿no? Esto se lo hace en una longitud más o menos de 100 metros, ¿no?
En cuanto a ictiofauna, nosotros tenemos tres metodologías: red de arrastre, atarraya y red de mano, ¿no? En la parte de lo que es la red de arrastre, pues nosotros tenemos que hacer el arrastre en por lo menos lo que se refiere a una distancia de 20 metros, ¿no? La atarraya y la parte de lo que tenga que ver con la captura a través de anzuelos, pues se lo hace en un sitio específico, una extensión de unos 5 metros, ¿no? Todo dependiendo, obviamente, de los puntos que se hayan definido, ¿no? De aquí complementando, pues obviamente habrá que hacer, si es que no se hace la identificación in situ, hacer el traslado hacia un laboratorio en donde que se pueda hacer una identificación correcta, ¿no? En la parte del limnológico, en cambio, hay las redes Surber, que son para fito y para zooplancton, ¿no? Para el zooplancton es un poco más pequeño. Ustedes pueden ahí digitarle, ¿no? ¿Cómo son las redes Surber? Bueno, las redes Surber en realidad son una especie de embudo, ¿no? Que confluye en una malla o en un colador bien pequeño, ¿no? Una malla que tiene un ojo de malla bien pequeño que retiene en realidad la parte de lo que son las partículas del fito y zooplancton, ¿no? Que luego de hacer el muestreo, obviamente se lo coloca o se le conserva en la parte de lo que es alcohol para trasladar hacia un laboratorio en donde que se haga la identificación, hablando de esta parte del componente limnológico, que es un poco más difícil, ¿no? Entonces acá nosotros elaboramos tablas de esfuerzo de muestreo. ¿Me puede indicar si hay que pagar alguna tasa por el muestreo de especies? Sí, hay que pagar, pero el valor es bastante bajo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Que lamentablemente actualmente los permisos de investigación no se los obtiene a través del sistema. Normalmente se lo debería hacer a través del sistema, pero ¿qué es lo que sucede, no? Que hay un problema, digamos, a partir de una normativa que salió a fin de año, en el cual les indica que los procedimientos lo debe, digamos, emitir cada oficina técnica correspondiente a cada provincia, ¿no? En donde que el proyecto se vaya a realizar. Entonces, hay que presentar en este caso un permiso, más bien dicho, un resumen de la investigación que se va a realizar según el formato que tenemos en el sistema, ¿no? Y gestionar a través de ello. Ahora, como yo les había mencionado, el formato, pues obviamente que ustedes tendrán que descargarlo de manera predefinida, se encuentra dentro de lo que es el sistema de la biodiversidad. ¿Cómo ingresan ustedes en el sistema de la biodiversidad? Lo que van a hacer, bueno, esto es de igual forma solo para consultores, ¿no? Ambientales o aquellas personas que estén registradas también como investigadores, que ellos también pueden tener acceso a este sistema, ¿no? Para obtener el permiso de investigación. Casi siempre va a ser necesario hacer este permiso porque tiene que ver, bueno, sobre todo si es que ustedes van a hacer movilización de especies, ¿no? El valor que tiene es de $20 el permiso de investigación, ¿no? No es muy costoso, pero sí hay que llenar algunos puntos, ¿no? Y como digo, la gestión actual está directamente a través de lo que es las oficinas técnicas de cada provincia. Es decir, si su proyecto va a ser en la provincia de Napo, por ejemplo, ahí debe obtener, ¿no?, la oficina técnica de esa provincia. Ahora, ¿qué pasa con el caso de proyectos que se ubican en dos o más provincias? Pues obviamente ahí tendrían que obtener lo que respecta al permiso en cada dependencia, ¿no? Antes se lo podía hacer, como digo, a través del sistema, pero en noviembre del mes pasado se emitió una normativa en la cual, digamos, responsabilizaba a cada una de las dependencias a obtener este permiso, ¿no? Entonces ustedes lo hacen a través, ya respondo todas las preguntas, ¿no? Solamente les voy a indicar esta parte, ¿no? De dónde extraerían ustedes el documento en realidad. Como les digo, lamentablemente este sistema no está dando permisos, al menos en este año, ¿no? O no se ha informado acerca. Entonces, nosotros ¿dónde vamos? A esta parte que dice sistema de la biodiversidad, ¿no? Como les repito, esto es solamente para personas que son consultores ambientales, ¿no? O investigadores registrados, ¿no?
Entonces acá ustedes lo que colocan es en acceso al sistema, el que dice SIP-EC, y ahí ustedes van a ingresar. Permítanme ingreso, ¿no? A ver. Ah, ya, entonces ahí ustedes ingresan, pues, bueno, aquí lo que hay que hacer es la solicitud del permiso de investigación, ingresando desde acá, en donde que ustedes colocan aquí solicitudes. Una vez que ustedes hayan colocado ahí solicitudes, bueno, hay esto, ¿no? Autorización de recolección sin fines de comerciales. Esto es contrato marco para acceso a recursos genéticos. Esto es más para investigadores, ¿no? Nosotros nos vamos por este lado, autorización de recolección, sin fines comerciales, ¿no? Una vez que ustedes ingresen esa solicitud, se les va a desplegar en la bandeja de tareas. Bueno, aquí consultor. ¿Está seguro de continuar? Colocan sí y automáticamente se les va a la bandeja de tareas en donde que hay que llenar, en este caso, los pasos previos, pues y luego de eso aparece toda la estructuración, ¿no? Que es un poco extenso en realidad obtener este permiso. Entonces ustedes le dan clic ahí, ahí les va a aparecer los datos que deben ingresar previamente para poder ingresar la solicitud, ¿no? Entonces, a través de este sistema, bueno, aquí ustedes obtendrían prácticamente lo que es los datos, ¿no? Una vez que ustedes guarden, les aparecerá pues obviamente en el sistema eso, ¿no? Y como les digo, el costo es $20. Bien, tenemos acá otra pregunta. Ingeniero, ¿qué sucede si no tenemos muestras en las 48 horas? ¿Se debe cambiar los puntos de muestreos o no? Lo que se coloca, bueno, repito, esto deben hacer los biólogos, no lo deben hacer ustedes, bueno, excepto que tengan un posgrado en biología, ¿no? Ahí, pero normalmente ustedes no lo van a poder hacer, no lo deben hacer y no lo hagan, ¿no? Si es que no, a pesar de que tengan los conocimientos, dejen esto a los biólogos, ¿no? Porque esto sí es un tema bastante delicado y un biólogo estudia bastante tiempo para poder llegar a esto, ¿no? Entonces ellos, toda su profesión ven esto y obviamente mediante su experiencia es que hacen esto. Ahora, si es que no obtuvieran muestras en las 48 horas o en las 72 horas, no importa, ¿no? Se reporta que en dicho punto no se ha obtenido datos y obviamente en la discusión de resultados yo voy a decir o voy a opinar o voy a emitir un criterio del por qué se considera que no existe en este caso en las 48 horas o no se obtuvo datos en las 48 horas. Puede ser por factores climáticos, puede ser porque en el sitio hay alta intervención, puede ser que exista iluminación, exceso de iluminación en el sitio, hay muchos factores que ustedes obviamente van a, en este caso, analizar, ¿no? Pero en sí se colocan los datos que obtuvieron. Es decir, si es que no obtuvieron, simplemente ahí colocan en el punto a analizar o en los resultados que no se obtuvieron datos durante las 48 a 96 horas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tendrían acá los datos, ¿no? De la parte de lo que es el esfuerzo de muestreo. En limitaciones se indica pues alguna de las complicaciones, puede ser que la pendiente del terreno, puede ser que la accesibilidad del sitio, el clima, entre otras situaciones, ¿no? ¿Cuál es el
el promedio, el valor promedio que cobra un biólogo por el servicio, de que depende para cargar ese valor al estudio, ¿ya? Eso sí les puedo informar, porque bueno, sí se ha tenido bastante experiencia en lo que es esta parte de dirigir monitoreos, ¿no? Un consultor ambiental sí, lo que sí puede hacer es coordinar y dirigir monitoreos, que eso es algo totalmente distinto, ¿no? Para eso ustedes sí necesitan tener conocimiento, pero aplicar ya las metodologías que los biólogos saben, eso sí es correspondencia de los biólogos. O como digo, si a ustedes les encanta ese tema, esa situación, especialícense en eso, consigan la especialidad con un posgrado y pues trabajen en eso, ¿no? Pero normalmente yo les recomiendo, ¿no? Si es que no tenemos muchos conocimientos en eso, déjenle el trabajo al biólogo. Ahora, ¿cuánto cobran más o menos los biólogos? Bueno, por día de campo, ¿no? Con entrega de datos, ¿no? Normalmente ellos cobran $80 el día campo, ¿no? $80 el día campo, libre de cualquier otra situación, libre de IVA, es decir, sería 80 más IVA, ¿no? Por día de campo. Entonces ahí ustedes tomen en cuenta cuántos días va a ser, por ejemplo, del muestreo que ustedes van a hacer, ¿no? Eso depende del esfuerzo de muestreo, es decir, por ejemplo, si establecen 4 puntos de muestreo que sean, en este caso, 4 puntos de muestreo que sean cuantitativos, ¿no? Y establecieron 3 puntos de muestreo que sean cualitativos. Los muestreos cualitativos lo pueden hacer a la vez que hagan los cuantitativos, por ejemplo, ¿no? Entonces sería en total 4 días, perdón, en cada punto 3 días de muestreo cuantitativo vendrían a ser un total de 12 días. Y esos 12 días, pues obviamente cada día les costaría 80 más IVA. Ahora, aparte de eso, ellos cobran por la redacción, ¿no? De igual forma, por la redacción, el valor que ellos cobran por cada informe que elaboran, dependiendo, ¿no? También del tipo de proyecto, normalmente lo hacen en unos 600 a $800. El valor que cobra un biólogo es bastante alto, ¿no? Eso tengan en consideración. Entonces, si es que si el proyecto es bastante extenso e incluye, en este caso, la revisión de varios componentes, tengan en cuenta ese valor, ¿no? 80 por día, campo, más la parte de lo que es la elaboración. No todos los biólogos trabajan solamente con levantamiento de información. Los biólogos también muchas de las veces les gusta elaborar su propio informe y entregar su propio informe. Entonces, si es que usted no le paga el informe o quiere contratarle solamente por los días campo, ellos normalmente no trabajan así, ¿no? Digamos que hay un 50-50. El 50% de los biólogos trabajan o sí aceptan trabajar solamente día campo más entrega de resultados, ¿no? Y la elaboración de informes muchas de las veces nos encargamos nosotros. Pero en cuanto a lo que tiene que ver a elaboración de informe, como digo, siempre se carga una tasa de 600, 800, hasta $1000 muchas de las veces. Entonces, sí es un valor bastante considerable. Entonces, ustedes tengan en cuenta un promedio de 1600 a $2000 por componente, ¿no? Por componente. Si es que obviamente el proyecto es bastante extenso, ¿no? En el caso de que tengan que hacer, como digo, o sea, el proyecto sea mucho más pequeño, los valores como que se reducen un poco más, ¿no? Pero en sí, como les digo, ¿no? Ellos cobran 80 el día campo, ese es el valor que ellos normalmente cobran, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver luego de eso, pues, que se levanta la información, los datos, todos esos datos se deben tabular y para eso, pues, esos datos se tabulan dentro de esto la riqueza general, la curva de acumulación de especies, que se lo hace de acuerdo, obviamente, a los puntos de monitoreo que se tengan, ¿no? Ahí se establece una curva de acumulación de especies, es decir, en el punto 1 de muestreo hubo tantas especies, en el otro subió las especies, en el otro bajó, etcétera, ¿no? Entonces ahí se establece. Ahora con esto se lo hace también con programas informáticos, ¿no? Que hay algunos programas, pero bueno, más bien dicho, programas informáticos que tienen que ver con este tema de acá, ¿no? Eh, Algunos lo hacen con Excel también, que es una buena herramienta, pero hay otros que, como repito, lo hacen con diferentes programas, estos análisis, ¿no? Tenemos la parte de análisis cualitativos también, donde que nosotros de igual forma se le incluyen, ¿no? Riqueza, similitud.
riqueza, abundancia, en el caso de ser cualitativos, pues no. Aquí hay algunos índices también que se calculan, índice de similitud de Jacquard, de Sorensen, y lo que es la parte de la kurtosis, ¿no? Que estos datos en realidad se los hace comparando, en este caso, bueno, sobre todo la parte de lo que es la kurtosis, ¿no? El índice de Curtis, que se lo hace, en este caso, pues, a través de o más bien dicho, comparando todos los puntos de muestreo, ¿no? Luego tenemos los análisis cuantitativos, como les dice, donde que hay que hacer diversidades. La diversidad alfa, que se lo hace con el índice de Shannon-Wiener, ¿no? Existe también la diversidad beta, que es con el índice de Sorensen, ¿no? Que todos estos índices tienen que ver sobre todo en la correspondencia de que si yo tomo una especie al azar, me salga, o más bien dicho, me salga similar en un sitio que en otro, ¿no? En un punto A que en un punto B, en una parcela A que en una parcela B, ¿no? Y pues bueno, aquí en cuanto a lo que tiene que ver a flora, pues siempre será necesario todos los índices que les estaba hablando el día de ayer, área basal, volumen, densidad relativa, dominancia relativa, índices de valor importancia, ¿no? Eh, bueno, no les puedo explicar obviamente todos los índices y todas las temáticas correspondientes porque eso corresponde a otro curso, ¿no? Que es un curso de lo que es inventarios ambientales de flora y fauna, porque esto es bastante extenso, ¿no? El dominar todo esto y hacerlo también a través de programas, ¿no? Que en sí el componente del monitoreo biótico, ¿no? Es un tema bastante complejo, más cuando se hacen los monitoreos semestrales que o anuales que muchas de las veces son exigidos para ciertos proyectos, ¿no? Sobre todo cuando los proyectos son sumamente grandes, ¿no? Luego, pues, hay un análisis de aspectos ecológicos. Dentro de estos aspectos ecológicos se hace, pues, la valoración de la conservación, del estatus, del hábito, del uso local, ¿no? En este caso, para lo que es fauna, ingresarán lo que es nicho trófico, ¿no? El estado de conservación, gremios alimenticios, entre otros, ¿no? Acá es importante los macroinvertebrados acuáticos, los índices de calidad del agua, porque los macroinvertebrados acuáticos son indicadores de calidad del agua según el tipo de macroinvertebrados que haya. Entonces ahí hay que determinar estos índices de calidad, PMWP, el EPT y el AVI, ¿no? Que se lo determina, como digo, de acuerdo al tipo de especies, ¿no? Se llega a esas determinaciones, ¿no? Y en análisis de resultados, obviamente, hay que ir describiendo, pues, y si es posible, comparando con otros estudios, ¿no? Estudios anteriores que se hayan hecho, investigaciones que se hayan hecho, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en el sitio, ¿no? O bueno, los biólogos encontraron en el sitio, ¿no? Y pues definitivamente estaría ya la parte de las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que se haya obtenido de todo el estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente que hay que hacer. Ahora, todos los resultados siempre se los presenta primero por punto de muestreo y luego los resultados generales, ¿no? De igual forma con aspectos ecológicos, con todas las situaciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros prácticamente lo que incluimos es un informe de monitoreo biótico para todos los componentes en esta sección. Y como repito, ¿no? Dependiendo del sitio también, porque puede ser que el sitio sea altamente intervenido y entonces hay muchos componentes que yo no voy a poder hacer el monitoreo. Puede ser que tal vez pueda hacer el monitoreo de lo que es avifauna. Entomofauna, si es que no existe, podría ser también entomofauna, ¿no? Que se pueda, pero mastofauna, por ejemplo, herpetofauna, va a ser muy difícil que se pueda hacer este tipo de monitoreos en sitios sumamente intervenidos, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta, sobre todo hablamos ya de áreas industriales, en áreas industriales prácticamente realizar este monitoreo de manera cualitativa va a ser muy complicado, ¿no? Luego tenemos la parte del componente
socioeconómico-cultural, ¿ya? Esto normalmente va a ser correspondencia del sociólogo, ¿no? Que realice este levantamiento de información. Pero, como digo, siempre nosotros necesitamos conocer esto, ¿no? Para esto, ya de igual forma, nosotros debíamos de haber determinado el área de influencia, que es otro capítulo que está más adelante, pero ya debíamos de haber hecho la determinación, pues, y según eso, dependiendo, ¿no? Hay partes de esto que a nosotros nos colocan aquí, que tienen que ver con lo que es proyectos más grandes, ¿no? En proyectos pequeños nosotros vamos a extraer la información directamente de lo que es el plan de ordenamiento territorial. El levantamiento en campo obviamente va a ser necesario si es que nuestro proyecto está atravesando, o más bien dicho, es un proyecto de interés, ¿no? Un proyecto que involucre alta contaminación y probablemente involucre a comunidades cercanas. Entonces ahí nosotros vamos a tener, o más bien dicho, el sociólogo va a tener que hacer un levantamiento de información con lo que es encuestas a hogares, entrevistas comunitarias, y de igual forma va a tener que hacerse en este sentido reuniones, ¿no? Para levantar todo este tipo de información. Luego viene, como digo, toda esta información que le vamos a extraer del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y de datos que nos proporcionen la INEC o el IES o Ministerio de Trabajo, ¿no? Que tenga que ver con estos sitios, ¿no? De igual forma, si es que existiera usos de, como han dicho, recursos hídricos que atraviesa, como repito, todo esto tiene que ver con el sitio, ¿no? Si es que su sitio es pequeño, o más bien dicho, el proyecto es pequeño, no vamos a tener que hacer nada de esto, sino solamente ingresar información secundaria o bibliográfica obtenida a través de lo que es lo que es el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Eso sería en la parte social, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar el ejemplo que yo tengo, que obviamente es para un proyecto pequeño, ¿no? Como es la fábrica de pintura, ¿no? Claro, como menciona aquí el colega, es importante el levantamiento en el campo para la determinación de actores sociales, sectores representativos del sector para hacer el PPC. Sí, obviamente, ¿no? Gracias por esa información, por aclarar esa información. Todo depende también, como repito y reitero, del tamaño del proyecto, ¿no? Reitero una vez más, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, me hicieron una consulta de otro curso que dicté acerca por ejemplo, el monitoreo de los parámetros exactos, ¿no? Y como les digo, no se puede nunca establecer unas condiciones estándar de proyecto y decir, este proyecto es así, o de este proyecto vale cobrar esto, ¿sí? ¿No? Obviamente el levantamiento de los actores sociales es importantísimo y siempre y cuando exista, en este caso, eh, comunidades, va a ser más importante todavía, ¿no? El levantamiento de esa información para el proceso de participación ciudadana. Recuerden que el proceso de participación ciudadana de igual forma va a estar encargado el facilitador ambiental. Obviamente él les va a solicitar ese tipo de información, pero todo dependerá del tipo de proyecto, porque no en todos van a existir las condiciones que están, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que yo tengo, los actores sociales que están cercanos son básicamente las otras empresas, ¿no? Porque estamos hablando del sector industrial, ¿no? Y también, pues, ciertos barrios que están en la área de influencia indirecta, ¿no? Que tiene que ver más con ese sentido, ¿no? Pero sí es importante lo que menciona, ¿no? El levantamiento de los actores sociales para poder hacer este análisis, ¿no? El siguiente capítulo que ustedes deben desarrollar es el inventario forestal. Recuerden que nosotros esto, ya en el monitoreo, sobre todo de la flora, ya tendríamos estos datos y solamente tendríamos que transcribirlo. De igual forma, si es que tuvimos que hacer
el anexo de la viabilidad forestal. El inventario forestal se lo hace, pues obviamente de manera cuantitativa y cualitativa, como les indicaba yo en el anexo de la viabilidad forestal, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, con el levantamiento de datos que tengan que ver, pues, como son el diámetro, la altura del pecho, lo que es el levantamiento de volumen, perdón, altura total, altura comercial, volumen comercial, y los datos correspondientes, ¿no? Sobre todo de la valoración económica forestal, que les va a servir eh, para pagar la tasa de que cobran por el inventario forestal también, ¿no? Es $3 por volumen, por metro cúbico de volumen de madera en pie, ¿no? Entonces acá, ¿no? Para el componente biótico, bueno, este es un sitio sumamente intervenido, ¿no? Y el cual solamente se puede hacer monitoreos cualitativos. Entonces aquí se determinan los pisos geográficos, luego de eso materiales, metodología para flora, los puntos de monitoreo de la flora, la fauna, puntos de monitoreo que se les va a hacer a la fauna, a cada uno de los componentes, y bueno, el esfuerzo de muestreo. Luego de eso tendríamos que hacer prácticamente la descripción de los resultados por cada uno de los componentes, ¿no? Y asimismo determinar lo que es cada uno de los resultados o de los análisis, ¿no? Abundancia, abundancia relativa, aspectos ecológicos, ¿no? Luego de eso hacer la parte de lo que es una discusión de resultados, es que es de cada uno de los componentes, ¿no? Y luego la parte de lo que es el componente socioeconómico-cultural, ¿no? Sobre todo obteniendo la información para este caso, ¿no? Y pues, como digo también, y como lo mencionó el colega, que es muy importante pues levantar la parte de lo que es los actores sociales para el tema de lo que es el proceso de participación ciudadana, ¿no? Entonces, todos esos datos se describen acá en la parte del componente socioeconómico cultural. Como les había mencionado, el siguiente capítulo pues es lo que tiene que ver con el inventario forestal. En el caso de no aplicar, obviamente, o que no se aplique el inventario forestal, ustedes deberán subir en una justificación el por qué no se debe hacer el inventario forestal. Obviamente, dentro de las determinaciones, pues habrá que colocar de que el sitio está en una zona industrial, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente no plantea remoción de cobertura vegetal nativa, por lo cual no se puede hacer el inventario forestal. Obviamente yo estoy diciendo palabras pequeñas, o sea, pocas palabras nada más, porque en realidad ustedes deberían colocar ahí una justificación bastante extensa, ¿no? Luego de eso nosotros tendremos la parte de la determinación de áreas de influencia directa e indirecta, ¿no? Este componente también es correspondencia de nosotros como consultores ambientales o de la persona que se encargue del componente físico, ¿no? Nosotros debemos determinar las áreas de influencia tanto directa como indirecta previamente a realizar cualquier tipo de análisis, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo es lo que o cómo vamos a realizar? Bueno, un ejemplo está colocado acá. Para ello, pues necesitamos justificarnos o basarnos en metodologías preexistentes, ya sean metodologías desarrolladas por el Ministerio de Ambiente o utilizadas en estudios anteriores. Entonces, yo algunas de las metodologías que normalmente he usado y que obviamente les puedo compartir, está acá dentro de lo que es la plataforma. Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, este que dice determinación de área de influencia y áreas de influencia y áreas sensibles. Está también acá, bueno, aquí está uno del inventario forestal, otro que tenemos acá de un estudio anterior. Y bueno, también tenemos este que dice capítulo 8 también es para lo que es áreas de influencia, áreas sensibles. Tenemos documentos técnicos que obviamente son emitidos por lo que es
el Ministerio de Ambiente y que también se suelen utilizar, ¿no? Y me parece que también hay al final, a ver, bueno, ahí tienen unos ejemplos, ¿no? También de lo que es los estudios de impacto. Y en sí pueden ustedes basarse en esa información. Aquí hay una guía para la determinación de áreas de influencia también que pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que ustedes observan, no, bueno, normalmente, ¿qué es lo que se hacía antes, no? Y que también lo aceptaba el ministerio. Que nosotros determinemos, por ejemplo, ¿no? Que esta es nuestra empresa y el área de influencia directa le determinemos, por ejemplo, que está a 20 metros alrededor de nuestra empresa. Y el área de influencia indirecta a 200 metros por fuera de esos 20 metros. Entonces, eso ya nos aceptaba. Pero ahora no es así. Nosotros tenemos que hacer una determinación de área de influencia directa por cada componente y luego sumar eso para poder tener, pues en este caso, un área de influencia por medio, es decir, para medio físico, para medio biótico y medio socioeconómico o medio social. Entonces, nosotros necesitamos para ello, pues obviamente, basarnos en las metodologías que, como yo les dije, tienen que ser metodologías ya sea emitidas por el Ministerio de Ambiente o de estudios anteriores. Entonces, obviamente ahí tengo que, en la parte de descripción, previo a hacer la determinación de la metodología, o más bien dicho, del área de influencia, tengo que describir la metodología y ahí colocar referenciado del sitio del cual o del documento del cual obtuve estos datos. Entonces acá, pues, obviamente, hablando de la empresa, pues siempre tendrá obviamente un sitio en el cual va a comprometer el componente atmosférico. En el caso de no existir o que no comprometa directamente al componente atmosférico, pues obviamente no iría el análisis del componente atmosférico, porque nosotros no vamos a hacer una influencia directa sobre el componente atmosférico. Pero en este caso, por ejemplo, que está de este gráfico, sí está, ¿no? Básicamente la empresa representa este pentágono y por la parte superior de la empresa, pues obviamente hablando de lo que es la atmósfera, vendría lo que es la afectación del componente, ¿no? Entonces aquí han establecido un radio, ¿no? De afectación del componente atmosférico. Para esto, obviamente, si es que hay una emisión de componentes a la atmósfera, hay que hacer un cálculo con modelos de dispersión de componentes atmosféricos. Tenemos la afectación del componente hídrico. Ahora, ¿por qué está señalado acá? Porque la empresa en sí no emite sus residuos hacia todos los lados, sino hacia un extremo específico de la empresa. Entonces, en este caso, el extremo inferior derecho, ¿no? De igual forma, el componente fauna me dice que, por ejemplo, está afectando directamente dentro de esta parte, ¿no? De la zona de influencia, que en este caso vendría a ser la zona geográfica, ¿no? El componente social vendría acá. ¿Por qué? Porque hay una interacción hacia lo que es el componente suelo, ¿no? Social, ¿no? Una consulta, ¿cómo se calcularía el área de influencia si un río está cerca del proyecto, ¿no? Revisen las metodologías que yo les acabo de pasar. No existe en sí una determinación exacta, ¿no? De cuántos, no le puedo dar yo decir, porque tendría que saber todos los datos del sitio, ¿no? Si es que descarga directamente hacia el río. Ahora, ¿cómo normalmente se lo determina de manera clásica? Obviamente 200 metros aguas arriba y aguas abajo, que vendría a ser la parte en sí de la influencia directa. Y por fuera de esos 200 metros del área de influencia indirecta. Ahora, todo esto dependería, como digo, del sitio de descarga, entre otros componentes. No hay en sí no le podría yo dar una determinación exacta de cómo determinar o cómo calcular. Lean las metodologías que yo les di, ¿no? Porque de igual forma el curso que yo les estoy dando no es que es un curso específico tampoco, ¿no? Es parte de ustedes también que revisen las metodologías que yo les estoy proporcionando. Les estoy proporcionando ya, en este caso, los datos. Y a partir de eso, ustedes
realicen, ¿no? Aquí el componente social, obviamente, porque hay interacción con el medio social y luego de eso, pues obviamente el área de influencia directa vendría a ser la sumatoria de todos esos componentes y así tenemos el área de influencia directa. El área de influencia indirecta vendría a ser obviamente lo que está por fuera de esto y según lo que nosotros determinemos, ¿no? Tenemos acá, como les dije, ¿no? Para cada uno de los componentes y según eso, pues nosotros tendríamos la determinación de un área de influencia directa para el componente físico, el componente biótico y el componente social. El área de influencia indirecta, como menciona, pues son zonas alrededor del área de influencia indirecta en donde que es probable que se evidencie las actividades del proyecto. ¿Cómo podemos nosotros establecer? Bueno, obviamente basándome en metodologías y por lo general, pues, dependiendo del tamaño del proyecto también. Si es que el proyecto es pequeño, no voy a determinar que el área de influencia indirecta del proyecto son 500 metros alrededor del área de influencia indirecta, ¿no? Sino que tendría que yo determinar, pues, de acuerdo al tamaño del proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto pequeño como el que yo les estoy mostrando que es solamente una fábrica de pintura, el área de influencia indirecta vendría a ser probablemente 200 metros por fuera del área de influencia directa. Pero como les repito, revisen las metodologías y de acuerdo a eso ustedes saquen su propio criterio, ¿no? Porque lo que yo les digo ahorita puede ser que a ustedes probablemente no les convenza o consideren otro tipo de factores, ¿no? Yo simplemente me guío, pues obviamente en la experiencia que se tiene y en también las determinaciones o más dicho las metodologías que nos dictan en esta parte, ¿no? Entonces ustedes tienen documentos que revisan ahí o que pueden revisar ahí para determinar lo que es en las áreas de influencia. Entonces, por ejemplo, para la parte de lo que es la parte de lo que es área de influencia, pues por ejemplo aquí tenemos una determinación, un documento, ¿no? De calidad de agua de ríos y pueden revisar, ¿no? Cómo se ha determinado en este tipo de estudios que son para proyectos grandes y según eso ustedes sacar su propia metodología basándose obviamente en metodología preexistente, porque no lo pueden hacer, no pueden crear ustedes su propia metodología, ¿no? Sino que tienen que basarse en metodologías preexistentes. Y esas metodologías, determinarlas, o más bien dicho, ingresarlas en la parte de lo que es el documento, ¿no? Con referencias para que sea aceptado, ¿no? Porque si ustedes realizan la determinación normal, es decir directamente que es 50 metros alrededor de la empresa, 100 metros o 200 metros de área de influencia directa, automáticamente les van a rechazar eso, porque tiene que haber, como les digo, una base en la cual ustedes se fundamentan para determinar esto, ¿no? En cuanto a las áreas sensibles, de igual forma nos basamos en metodologías, ¿no? Y tiene que ver netamente con la vulnerabilidad que podría provocar o la parte de nuestra empresa hacia los componentes bióticos, ¿no? Entonces, para determinar la sensibilidad, nosotros necesitamos utilizar una fórmula de cálculo en la cual la sensibilidad ambiental es igual a la tolerancia por la degradación ambiental, ¿no? Obviamente nosotros vamos a tener estos grados, tanto de degradación ambiental como de tolerancia ambiental, basados obviamente en otros tipos de cálculos, ¿no? Obviamente, de igual forma como lo hicimos con las áreas de influencia directa e indirecta, también tenemos que hacerlo con la sensibilidad, ¿no? Distribuir en sensibilidad abiótica, es decir, física, y pues acá de igual forma, ¿no? Nosotros hacemos la parte de lo que es los cálculos, ¿no? De, pues, definir, ¿no? Los grados. Entonces, nosotros en este caso, pues, tenemos, por ejemplo, para lo que es el medio físico, una suma de varios factores, ¿no? Esto es de una metodología extraída que les coloqué precisamente ahí. Y en eso, pues, nosotros nos basamos para determinar, ¿no? Y
definir cada uno de los componentes de la sensibilidad en realidad, ¿no? De igual, bueno, la sensibilidad biótica se basa en lo que es las especies sensibles, ¿no? Que podrían existir en el lugar. Eh, Tenemos acá, por ejemplo, una hoja de cálculo, ¿no? Donde que nosotros podemos definir primero en cuanto a lo que tenga que ver especies sensibles, especies en categoría de amenaza, especies de categoría de amenaza en libros rojos, ¿no? Que todo eso se lo define en el capítulo respectivo de lo que es el medio biótico. Entonces, cada una de las especies que se determinan después nosotros ingresamos en una tabla la sensibilidad. Es muy poco probable que nosotros encontremos especies sensibles, ¿no? Eh, Sobre todo porque las especies sensibles por el tal caso pues son muy escasas, ¿no? Un ejemplo, aquí está dentro de lo que es el aula virtual. Yo estoy basándome en esas metodologías. Dentro del aula virtual hay varios ejemplos, ¿no? Aquí dice determinación de áreas de influencia, áreas sensibles. Está también este que dice capítulo 9, entonces ustedes lo pueden descargar, lo pueden abrir. Tenemos aquí la guía para la definición de áreas de influencia, que es una guía emitida por el Ministerio de Ambiente. Tenemos acá también otras y tenemos algunos, ¿no? Ustedes pueden descargar todas esas y mediante eso ustedes determinan la parte de lo que es las áreas de sensibilidad. Igual en la norma técnica también ustedes van a tener lo que es unas instrucciones en las cuales se deben basar, ¿no? Para determinar obviamente cada una de las... Entonces aquí también tenemos metodología, ¿no? Para, como les digo, la determinación de áreas de influencia sensibles y áreas de influencia que tiene que ver netamente con áreas de influencia sensible, perdón, áreas sensibles y áreas de influencia, ¿no? Tanto directa como indirecta. Entonces aquí tienen algunos componentes, ¿no? Que aquí les está nombrando de igual forma la parte de lo que es la metodología de la cual se obtuvo, ¿no? Y tienen acá, ¿no? También áreas sensibles. Les da lo que tiene que ver, consideraciones para determinar las áreas sensibles, ¿no? Y pues según eso se realiza estas determinaciones. Como digo, acá ustedes tienen todas las metodologías o ejemplos de los cuales se lo realiza, ¿no? Cuando son, obviamente, proyectos pequeños, donde que no se ha identificado especies sensibles, va a ser distinto, ¿no? Y todas estas eh, determinaciones. Entonces, depende del tipo de proyecto, tamaño de proyecto. Hablamos de proyectos donde que hay alta intervención, pues obviamente ahí la determinación de estas áreas va a ser mucho más sencilla que hacerlo obviamente en sitios donde que la intervención es sumamente, donde es baja la intervención, ¿no? Es decir, bosques nativos, bosques primarios, ¿no? Que es distinto. Entonces nosotros tenemos determinaciones de áreas de influencia, ¿no? Aquí incluso se lo define pues para cada una de las para cada uno de las etapas, ¿no? Y pues obviamente se lo define. Para ello también hay que elaborar mapas, también que eso es necesario. Aquí tienen la guía técnica también que es emitida por lo que es el Ministerio de Ambiente. Entonces aquí ustedes tienen de igual forma cómo se definen las áreas de influencia. Entonces, esta es una metodología un poco antigua, pero que se debe basar uno en eso, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si es que hablamos de categoría 3 y 4, son los proyectos que necesitan licenciamiento ambiental. Entonces ahí me da indicaciones de cómo puedo yo ir realizando esta determinación, ¿no? Y de acuerdo a esa determinación, pues, se lo realiza.
Tenemos acá también otro ejemplo de determinación. Esto es, por ejemplo, para lo que es un estudio de impacto ambiental para lo que es el hidrocarburos, ¿no? Entonces, de igual forma, aquí tenemos metodologías que se determinan, ¿no? Aquí nos da, pues, cómo se va a hacer la determinación. Y de acuerdo, pues, a esa metodología también está la parte de lo que es eh, área de influencia indirecta y, pues, obviamente los datos que se ha determinado, ¿no? Entonces, ustedes revisen esas metodologías que, como digo, se pueden basar en eso y según eso, pues, realizar estas determinaciones, ¿no? Esos son algunos ejemplos de los cuales ustedes pueden basarse. Y si no, también pueden ahí consultar en internet, también hay muchos estudios que ustedes pueden basarse en esos estudios para realizar estas determinaciones, ¿no? Que sí son un poco complejas realizarlas y que obviamente tienen que basarse, como repito, en las metodologías preestablecidas, ¿no? De igual forma está para la sensibilidad social, ¿no? Basándose, como digo, en las metodologías, luego de que hayan determinado, obviamente, todo lo que son categorías de la parte de lo que es nivel de degradación, nivel de tolerancia, pues se determina, ¿no? La sensibilidad baja, media, alta, y se presenta en una tabla qué tipo de sensibilidad hay para cada componente. Y según eso, pues obviamente obtenemos o se elaboran la parte de lo que son los mapas, ¿no? Las áreas sensibles. Esta parte de las áreas sensibles normalmente, o bueno, digamos que desde documentos de aproximadamente el año 2017, recién se empezaron a elaborar y para estudios grandes. Ahora, obviamente, para estudios pequeños también hay que elaborar esta parte porque necesitamos para que se apruebe, ¿no? La parte de áreas sensibles. En cuanto a lo que tiene que ver a los análisis de riesgos ambientales, nosotros de igual forma vamos a tener que incorporar todo ese análisis de riesgo. Ahora, ¿quién debería hacer el análisis de riesgo? Es una persona que tenga conocimientos, pues, sobre todo en la parte de lo que tenga que ver seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y bueno, acá dentro de los riesgos ambientales nosotros vamos a encontrar riesgos endógenos y riesgos exógenos, ¿no? Que tienen que ver netamente con los riesgos que representa el medio hacia la empresa, en el caso de endógenos, y en caso de riesgos exógenos, los que emite la empresa hacia la parte del exterior. Entonces nosotros, los riesgos que hayamos determinado de acuerdo a la metodología que ya les voy a decir, vamos a establecer pues los riesgos que hayamos determinado, incluirlos dentro del plan de contingencias, ¿no? Obviamente, como les dije, ¿no? Riesgos asociados del proyecto al ambiente y del ambiente al proyecto, y se pueden utilizar metodologías citándolos, tal como en la parte de la sensibilidad, en las áreas sensibles y áreas de influencia. Se basa uno en eso, pues, y obviamente la metodología que coloquen tiene que estar con una cita y referencia bibliográfica, y ahí es válido. Si es que ustedes colocan directamente sin referenciar la metodología, pues ahí van a tener problemas. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos los riesgos endógenos, ¿no? Es decir, los que emite del proyecto a la parte de lo que es la actividad, ¿no? Anteriormente les dije al revés, ¿no? El riesgo endógeno es desde la actividad hacia la parte de la empresa, ¿no? Entonces tenemos dentro de esto derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas y fallas operativas, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver a los riesgos exógenos, ¿no? Es decir, los que se encuentran o los que pueden afectar del ambiente hacia lo que es la empresa, vendrían a ser todo lo que son geológicos, atmosféricos y biológicos sociales, terremotos, sismos, deslizamientos, asentamientos, erosión, inundaciones, huracanes, plagas, epidemias, sabotaje, terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros para determinar esto, pues vamos a utilizar una matriz, ¿no?
que tenga que ver con la identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Que va a ser un cálculo de grado por probabilidad, ¿no? Y según esto, en esta matriz vamos a tener obviamente la determinación. Entonces, para cada uno de los componentes que yo he determinado, ¿no? En este caso, derrames, explosiones, incendios y fallas mecánicas, se hace pues obviamente una tabla, ¿no? Dentro de esto pues hay la determinación de muy probable, bastante probable, probable, poco probable y probable. Entonces, nosotros ubicamos, ¿no? Por ejemplo, la categoría de lo que son derrames, ¿no? Y determinamos, pues, por ejemplo, dentro de un derrame, el grado, ¿no? Que pueda, el grado, pues, de que en este caso vendría a ser, en este caso, bueno, probabilidad versus consecuencias, más bien dicho, ¿no? Porque el grado es la determinación total. Se tendría que hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra un derrame, dependiendo del sitio, ¿no? En el caso de que estemos trabajando con hidrocarburos, con químicos, pues siempre habrá esa situación de que sea bastante probable, muy probable, quizás probable también, ¿no? Entonces, nosotros cuando vayamos a hacer ese levantamiento de información, pues tendremos que determinar. Entonces, en el caso de que sea, pues, manejo de químicos, es bastante probable que ocurra. Entonces, sería el 4. Y luego tendríamos que ver las consecuencias. Si es que hablamos de un derrame de químicos, ¿no? Las consecuencias van a ser serias a muy serias, ¿no? Entonces, podríamos establecer que sea el rango de serias y calculamos, ¿no? O hacemos la parte de lo que es la intersección entre las dos probabilidades, entre la probabilidad y la consecuencia, ¿no? En este caso estamos hablando de derrames de productos químicos. Entonces sería bastante probable, ¿no? Y las consecuencias serias. Y tendríamos la determinación que está en amarillo, ¿no? Que es alto, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a tener que actuar sobre lo que es alto y muy alto, tal como lo hacemos con la evaluación de estudios de impactos ambientales. Acá lo único que cambia es que nosotros definimos, o más bien dicho, calificamos riesgos, ¿no? Esa es la única variación que encontramos en realidad, ¿no? Entonces, de igual forma lo hacemos para todos los riesgos endógenos que nosotros tengamos en este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, incendios, fallas mecánicas, operativas, cualquiera de esas le hacemos o le hacemos en este caso la parte de lo que es la determinación. Se lo puede hacer también con frecuencia, ¿no? Depende, ¿no? Del tipo de matriz que ustedes utilicen, ¿no? Y determinan esta parte, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Manejo de combustibles, derrames, incendios, fallas operativos, riesgo por accidentes automovilísticos, ¿no? En el caso de que se utilice, obviamente, dentro de la empresa vehículos. Entonces, ahí hay la determinación, ¿no? En el caso, pues, obviamente, que ustedes solamente tengan, como en este caso, este análisis bajo a moderado, nosotros deberíamos atacar los moderados, ¿no? Pero si es que tienen dentro de la determinación ustedes factores altos y muy altos, deberían actuar sobre los altos y muy altos, ¿no? En este caso, como solamente, o en este ejemplo, solamente tenemos determinación de bajo a moderado, pues nosotros únicamente nos basamos en la parte de lo que es moderado, ¿no? Aquí tenemos en riesgos exógenos, en cambio, tenemos, ¿no? Deslaves, procesos geotécnicos, inundaciones, la determinación. Entonces, por ejemplo, acá dentro del ejemplo que tengo, les voy a mostrar esa parte, ¿no? A ver, tenemos el capítulo correspondiente, bueno, a lo que a lo que acabamos de ver, ¿no? Tenemos, a ver, en primer lugar, la determinación de áreas de influencia y áreas sensibles. El inventario forestal obviamente contiene solamente una justificación, ¿no? Del por qué no se hace el inventario forestal, ¿no? Justificación técnica y bien referenciada también, ¿no? Entonces, en este caso, el inventario forestal
está la justificación, ¿no? Del por qué no se hizo, porque en la ordenanza están los predios, que está ubicado predios industriales, y obviamente no existe remoción de cobertura vegetal nativa, por lo tanto no aplica el inventario forestal. Acá, dentro de lo que es las áreas de influencia, pues obviamente se hace en el primer caso la determinación de las áreas de influencia. De manera general, en este caso para proyectos pequeños, nosotros tendríamos que determinar, ¿no? Porque al ser proyectos pequeños, pues nosotros no tenemos que realizar mayores determinaciones o mayores cálculos. Pero si es que son proyectos muy grandes, pues obviamente ya tenemos que basarnos en otras metodologías, ¿no? Primero hay unos esquemas que obviamente están apoyados con elaboración de mapas, y esos mapas pues obviamente confluyen en una determinación total, ¿no? Siempre hay que apoyar con mapas todo lo que vamos elaborando. Y tenemos acá en cuanto a lo que tiene que ver al análisis de riesgos. A ver, ¿dónde está el análisis? El análisis de riesgos está acá. Que se ha hecho obviamente para la empresa, ¿no? Los riesgos endógenos son bastante probables acá, ¿no? Y se ha hecho, pues, obviamente, la determinación mediante cada una de las matrices. En primer lugar, determinando cuáles son los riesgos endógenos y riesgos exógenos que se podrían ocurrir, ¿no? Una vez hecho eso, pues, obviamente se aplica la matriz respectiva, ¿no? Que como les dije, pueden utilizar una matriz que tenga grado por frecuencia y probabilidad por frecuencia o también probabilidad por consecuencia, ¿no? Que son dos tipos de matrices que ustedes pueden tranquilamente ocupar, ¿no? Y pues una vez hecho ese análisis, se resumen, por ejemplo, acá, ¿no? Es hecho en una tabla un poco más amplia, pues obviamente en donde que la tabla, cada una dentro de las fases de la fase de operación, por ejemplo, ¿no? Se define o se detalla cada uno de los derrames que se podrían dar, las explosiones, ¿no? Y todas las áreas. De acuerdo a esto, pues obviamente nosotros hacemos la parte de lo que es la, valoración, ¿no? Entonces tenemos aquí probabilidad por consecuencias y según eso, pues nosotros tenemos el riesgo, ¿no? Riesgo muy alto, alto, medio y atacamos, ¿no? A los riesgos altos y muy altos, ¿no? Que sería la situación. Entonces ahí es donde que nosotros atacamos y como digo, esto se lo hace similar a una evaluación de impactos. Pues dan cuenta que hacen una evaluación de impactos, pero obviamente es una matriz que tiene que ver más con la ocurrencia de esta serie de riesgos, que en este caso son riesgos exógenos, por ejemplo, que son en este caso. Entonces, de igual forma se utiliza, ¿no? Probabilidad por consecuencia para llegar a esta determinación, ¿no? ¿Qué sucede cuando un terreno está en la parte urbana y va a extraer pocos árboles? Hay que sacar un permiso con la municipalidad y reponer el paisaje urbano, ¿no? Bueno, eso ya es un trámite netamente que tiene que ver con la parte urbana, ¿no? Usted está poniendo un caso bastante extremo, ¿no? Que tenga que ver, claro, con la remoción de lo que tiene que ver. Los inventarios forestales solo se hacen, les repito, ¿no? Para bosque nativo, ¿no? La base, un inventario forestal, ¿para qué se lo hace, no? El inventario forestal tiene que ver con evitar dañar a este bosque nativo, porque busca la protección de los bosques nativos y de los bosques primarios. Al hablar de bosques que obviamente están en la parte urbana, así que hablamos quizás la construcción, cosa que es muy poco improbable que se haga una construcción, puede ser que se haya una construcción dentro de, por ejemplo, en Quito, ¿no? Dentro de
alguno de los bosques metropolitanos que están determinados. Pongamos que se haga una construcción, ¿no? Entonces ahí básicamente el permiso tendría que ver netamente con la parte de lo que es el municipio, ¿no? Que el municipio tendría que gestionar. Pero ninguno de estos cuentan, como repito, como bosques. Si hablamos de muy pocos árboles, pues básicamente ahí no tiene sentido todavía el inventario forestal. El inventario forestal, como repito, ¿no? En bosques nativos, bosques primarios, no aplica en plantaciones forestales, ¿no? Si es que hablamos de plantaciones forestales de eucaliptos, plantaciones forestales de lo que son pinos, no aplican, ¿no? Porque son plantaciones forestales, ¿no? Al menos que estos obviamente estén como bosque y vegetación nativa. El caso que usted presenta, pues es un caso bastante extremo que puede ocurrir, sí, pero bueno, en primer lugar, yo nunca he tenido experiencia para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Que usted está mencionando. Pero según lo que dice la normativa, ¿no? Y de acuerdo al acuerdo ministerial 352, que les invito a descargar y revisar, ¿no? Así como la normativa para lo que es inventarios forestales, que bueno, no están incluidos dentro de lo que es el curso, porque obviamente estamos hablando de lo que es el procedimiento de elaboración del anexo de la viabilidad forestal, que es distinto, ¿no? Entonces, eso básicamente, como digo, tiene que ver ya con trámites municipales, no se aplica ahí un inventario forestal dentro de la parte urbana. No se aplica ni, eh, excepto tal vez en bosques metropolitanos, pero es un caso bastante complejo, ¿no? Personalmente nunca he tenido la oportunidad de hacer este tipo de trabajos, pero como les repito, no, de acuerdo a la normativa no se aplica, ¿no? Bien, en cuanto a lo que tiene que ver. Bueno, vamos a tomarnos un receso de 10 minutos nada más el día de hoy, ¿no? A las 21:37 regresamos para continuar con esta parte final que nos corresponde, que es evaluación de impactos y plan de manejo ambiental, ¿no?
Bien, continuamos con el desarrollo del curso. Ahora vamos a la revisión de lo que es la evaluación de impactos socioambientales y también lo que respecta a el plan de manejo ambiental, ¿no? Para el curso presente obviamente no vamos a revisar lo que es el proceso de participación ciudadana porque todavía no tenemos la norma técnica para lo que es el proceso de participación ciudadana. Entonces, digamos que no hay cómo revisar en sí el procedimiento porque no sabemos cómo está, ya que los procesos de participación ciudadana de estudios de impacto a partir del año 2019 están paralizados, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a el proceso de participación ciudadana. En sí, en lo que sí hay que decir, ¿no? Es que el proceso de participación ciudadana no lo podemos llevar nosotros como consultores, sino tiene que hacerlo el facilitador ambiental, que es determinado por la autoridad ambiental competente, ¿no? Todo lo que yo voy a presentar, ¿no? Tanto la metodología como guías está en la parte de aquí, ¿no? Dentro del capítulo correspondiente a evaluación de impactos socioambientales. Entonces acá nosotros, pues bueno, lo que vamos a basarnos, vamos a utilizar la matriz modificada de Leopold de magnitud de importancia, ¿no? Y de igual forma, pues dentro de esto nosotros lo que vamos a determinar es los impactos, bueno, en el primer caso la parte de lo que es las fases de operación y según las fases de operación que nosotros tengamos, pues habrá que determinar en este caso lo que respecta a su interacción con cada uno de los componentes y la probabilidad, o más bien dicho, la identificación, cuantificación o proyección o probabilidad a futuro de que puedan generar impactos para cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, para eso, nosotros obviamente vamos a identificar y evaluar los impactos dentro de lo que es una matriz. Si es que el proyecto es ex post, obviamente tenemos que hacer una identificación y cuantificación in situ. Pero en el caso de que el proyecto sea un proyecto ex ante, pues nosotros lo que vamos a hacer es una proyección o una probabilidad de que ocurran estos impactos, ¿no? Dentro de los componentes, pues, y factores ambientales, pues, estarán, por ejemplo, el recurso aire, el recurso agua, suelo, medio biótico, socioeconómico. Y dentro de esto, pues nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la metodología utilizada, bueno, yo utilizo la metodología realizada por Kulki, Nina Kwari en el año 2015, pues es un proyecto que es de un estudio anterior, pues y con esa metodología yo he trabajado, ¿no? Y bueno, esa metodología se basa obviamente en la matriz de magnitud de importancia. Y cada una de las matrices, a su vez, tiene unas submatrices en donde nosotros determinamos intensidad, extensión, duración para calcular la magnitud y para calcular la importancia, reversibilidad, riesgo, extinción. Hay algunas personas que solamente utilizan directamente magnitud de importancia, una matriz con doble entrada, y calculan, ¿no? Sin embargo, personalmente yo utilizo esta matriz, ¿no? Luego de tener cada uno de los factores, ¿qué es lo que se realiza, ¿no? Existe, como repito, ¿no? Varias metodologías y varias de esas metodologías, siempre y cuando esté referenciada y sea una metodología que se haya utilizado previamente acá en el Ecuador, pues la pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? Y el Ministerio de Ambiente les va a aprobar. Entonces acá nosotros tenemos que la magnitud va a ser igual a la intensidad por 0.40 más la extensión por 0.40 y más la duración por 0.20. De igual forma tenemos otros factores acá, en este caso son extensión, reversibilidad y riesgo. A su vez, nosotros determinamos el impacto total o la severidad en multiplicando la magnitud por importancia y según eso, pues, determinamos, ¿no? Compatible, moderado, alto y crítico, ¿no? En la matriz que ustedes tienen dentro de lo que es la plataforma, pues podrán ver un ejemplo, ¿no?
Tenemos aquí, en este caso, bueno, aquí tenemos, en primer lugar, en la identificación de impactos. ¿Cómo se identifican? Obviamente dividiendo en impactos positivos y en impactos negativos. Obviamente haciendo interaccionar cada uno de los componentes. Tenemos de igual forma que se ha determinado las fases, ¿no? Operación y mantenimiento, cierre y abandono. Se podría también incluir lo que es la construcción, si es que es un proyecto ex ante. Tenemos el componente abiótico, biótico y socioeconómico cultural. Luego los subcomponentes aire, suelo, agua, flora, fauna, ¿no? Y dentro de esto, pues asimismo los factores que vendrían a ser calidad del aire, ruido, suelo, agua, entre otros, ¿no? Componentes. Y ahí, haciendo la interacción, obviamente aquí tenemos actividades, ¿no? Y cada una de las actividades, pues obviamente van a interactuar con los diferentes factores y componentes ambientales. Entonces ahí nosotros vamos determinando qué componente vendría a ser positivo, negativo. Otra cosa que hay que entender es que no todos los factores van a interaccionar con todos los componentes también. Entonces, debo determinar, según mi criterio, pues qué componentes reaccionan con cada uno de los componentes que están dentro del proyecto, ¿no? Y según esa determinación, pues obviamente nosotros lo que vamos a hacer acá es individualmente cada una de las submatrices, ¿no? Tenemos la matriz de intensidad, la matriz de extensión, la matriz de duración, reversibilidad, riesgo. Y acá ya tenemos la parte de lo que es la magnitud, ¿no? Con todos los cálculos respectivos, la importancia también, y finalmente la matriz total, en donde que obviamente nosotros damos la determinación de acuerdo a la metodología entre crítico, alto, medio y bajo, ¿no? De acuerdo a las determinaciones que hayamos hecho. Obviamente aquí mismo dentro de la matriz podemos sacar en lo que es un resumen de cada uno de los impactos, ¿no? Definiendo cuáles son críticos, cuáles son medios y compatibles. Entonces, con los críticos y altos es donde que voy a trabajar, y obviamente los que vamos a incluir dentro de lo que es el documento, ¿no? Obviamente luego de eso vendrá en la redacción respectiva de cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, acá, dentro del ejemplo que tenemos, se realiza, pues bueno, la colocación de cada una de las metodologías que se van a aplicar, las matrices también respectivas que se obtuvieron y los resultados, ¿no? De acuerdo a los resultados que tenemos, pues obviamente se ataca, como digo, los críticos y altos, y esos son los que vamos a colocar dentro de lo que es los planes de manejo ambiental, ¿no? Recordando que el plan de contingencia nosotros lo sacamos o lo extraemos de la parte de lo que es el análisis de riesgos ambientales, ¿no? El resto de componentes obviamente lo tenemos acá, y esos componentes pues habrán que atacarlos, o más bien dicho, eh, colocarlos dentro de lo que es el plan de manejo ambiental. Entonces, digamos que la evaluación de impacto en sí es bastante sencilla, si es que la sabemos cómo realizar y tenemos una metodología sencilla, ¿no? Porque si es que utilizamos metodologías más complejas que consideran muchos más factores, pues va a ser más complejo. No existe una sola metodología, ¿no? Cada consultor, como digo, y siempre y cuando tenga un respaldo bibliográfico, puede utilizar la metodología que mejor se acomode o mejor le convenga, ¿no? Obviamente, repito, tiene que estar bibliográficamente respaldado, ¿no? Luego de que ya tengamos estas determinaciones, pues pasamos a la parte del plan de manejo ambiental. Recordarles que el plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo que nos menciona el reglamento ALCOA en su artículo 435, ya no incluye
lo que respecta al plan de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces nosotros lo que sí tenemos es el plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de capacitación, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de relaciones comunitarias, plan de manejo de desechos, plan de rescate de la vida silvestre cuando es aplicable. Cuando es aplicable, obviamente, cuando dentro del monitoreo biótico se haya determinados sitios en los cuales vaya a verse afectado pues el componente biótico, pues y obviamente ahí se establecen actividades que tengan que ver eh, con la parte del rescate de la vida silvestre. Ahora, la metodología que se utiliza para la elaboración de estos planes de rescate de la vida silvestre está aquí en material adicional, ¿no? Ahí está el documento para la elaboración precisamente de estos planes de rescate de la vida silvestre de manera técnica, ¿no? Sobre todo en sitios donde que haya bosque y vegetación nativa, vamos a tener que obligatoriamente hacer esto, ¿no? Los planes de rescate de la vida silvestre. Si, de igual forma, si es que hablamos de la intersección con áreas protegidas, bosques y vegetación protectora o patrimonio forestal, ahí también habrá esta parte. El plan de rescate de la vida silvestre no solamente se lo hace para la fauna, porque a veces por el nombre podríamos confundirnos, ¿no? Porque hay algunos que creen que es solo para la fauna, ¿no? Pero también es para el componente flora. Entonces, dentro de esto, pues se asegura, pues, sobre todo la protección de los árboles. Y uno no puede cortar por cortar árboles, sino que necesita, pues, dentro, sobre todo hablando de áreas protegidas, bosques nativos, bosques protectores. Ahí sí necesitamos nosotros obligatoriamente, pues, ocupar lo que es o realizar lo que son planes de corta, planes de poda, ¿no? Que eso debe ser elaborado por un ingeniero forestal que debe estar registrado en el Registro Nacional de Ingenieros Forestales, ¿no? Que, digamos, no ha avanzado prácticamente ese procedimiento desde la emisión de su normativa. Entonces aquí tenemos esta metodología en la cual nosotros podemos basarnos para realizar, ¿no? Y que de hecho debemos basarnos porque es un documento emitido por la Subsecretaría de Calidad Ambiental, ¿no? Tenemos plan de cierre y abandono y plan de monitoreo y seguimiento, ¿no? El plan de monitoreo y seguimiento se basa netamente en lo que nosotros vayamos a determinar en el 097, vayamos a determinar el 097, más otras actividades también que tienen que ver con monitoreo y seguimiento, ¿no? De igual forma, cuando se hace una modificación del proyecto, obra o actividad, también se hace una actualización del plan de manejo, ¿no? El plan de manejo ambiental, como les dije, es de carácter obligatorio, obviamente, para las licencias ambientales. Y nosotros incluimos aquí, ¿no? Acciones para ejecutar, para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar impactos ambientales, ¿no? Prevenir en el caso de que sea, obviamente, un impacto que todavía no se esté presentando, ¿no? Hay un formato que se sigue para la estructuración, donde que, bueno, ha cambiado algunas cosas, sobre todo la parte de lo que es eh, lo que es los indicadores, ¿no? Ya no se colocan indicadores porque siempre los indicadores eran una confusión, ¿no? Eh, algún tipo o alguna autoridad ambiental competente sugería o decía que los indicadores ambientales tienen que ser medibles, otros no los decían así, entonces por eso digamos que se eliminó. Siempre hay que entender, ¿no?, la diferencia entre un aspecto e impacto ambiental, ¿no? Elemento de una organización, actividades, productos, como por ejemplo el aspecto ambiental puede ser la seguridad de salud de los trabajadores, puede ser lo que es el suelo, lo que es el agua, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a impactos ambientales, en cambio, pues, según la definición de lo que hayamos hecho en la evaluación de impactos y los riesgos, determinamos aquí, ¿no? Tenemos medidas que obviamente van a tener que ver directamente con los impactos ambientales. Tenemos los medios de verificación, frecuencia que se debe estimar,
y el peso ponderado, que es un nuevo componente que se lo coloca, ¿no? El peso ponderado debe ser para cada uno de los planes individualmente, pues según lo que se determine, ¿no? Y pues obviamente tendremos que ver, eso tendría que verse el porcentaje de cumplimiento que se lo ha realizado en la auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces, en primer lugar, tenemos el plan de prevención y mitigación de impactos, en donde que nosotros vamos a incluir actividades que tengan que ver netamente con la prevención de impactos eh, que tengan que ver con la parte del ambiente, ¿no? Pero acá nosotros no vamos a colocar nada que tenga que ver con desechos sólidos, ni tampoco con lo que tenga que ver con contingencias y emergencias, porque muchas de las veces se coloca dentro de estas actividades como por ejemplo la colocación de extintores, la obtención de permisos de bomberos, se coloca también muchas de las veces colocación de tachos de residuos. Entonces acá lo que se coloca netamente es todo lo que tenga que ver con prevención. Por ejemplo, si es que no contamos con un piso que esté eh, aislado, ¿no? Es decir, que esté hormigonado para impedir la contaminación del suelo, entonces una de esas actividades. Si es que no está, por ejemplo, colocándose una chimenea para lo que es la captación de emisiones atmosféricas, ¿no? También se podría colocar eso. Está también la parte de lo que es realizar mantenimientos periódicos, ¿no? Si es que es, por ejemplo, dentro de una minería, se puede colocar el regar, por ejemplo, vías o zonas de trabajo para evitar la emisión de materiales particulados. Entonces, todas esas actividades que tengan que ver con prevención y mitigación de impactos que hayamos determinado van en esta parte, pero siempre hay que tener cuidado de no colocar nada que tenga que ver con contingencias, ni tampoco aquí nada de lo que tenga que ver con monitoreos, porque los monitoreos vamos a colocar en la parte, ¿no? Sí es obviamente fundamental establecer monitoreos para lo que es prevención y mitigación de impactos, pero no tiene nada que ver o no deberíamos colocarlo en esta parte, sino en la parte del plan de monitoreo y seguimiento. Es importante también que no se repitan actividades, ¿no? Porque podrían rechazarnos el plan de manejo ambiental y de igual forma podríamos generarle algún tipo de confusión al auditor, que vaya a ser obviamente la primera auditoría ambiental de cumplimiento. Tenemos en el plan de contingencias, ahí sí, directamente nosotros tenemos que colocar actividades que tengan que ver netamente con lo definido en la parte de lo que es el análisis de riesgo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con riesgos endógenos, exógenos, los colocamos acá. Recuerdan ustedes, ¿no? Si es que encontraron la parte de lo que es riesgos altos, pues a eso los colocan acá, críticos y altos, o los colocan los moderados, ¿no? En la parte de lo que es plan de capacitación y plan de relaciones comunitarias, prácticamente nosotros incluimos actividades similares, pero dentro de lo que es capacitación, obviamente hablamos netamente de las personas que trabajan dentro de la empresa y en relaciones comunitarias con lo que tiene que ver con personas que están dentro de las áreas de influencia directa e indirecta. Entonces, actividades que se pueden incluir dentro de la capacitación, obviamente socialización del plan de manejo, capacitaciones en temas ambientales, ¿no? Se pueden incluir también temas de seguridad y salud ocupacional, manejo de sustancias químicas, entre otras actividades que podrían incluir dentro del plan de capacitación, ¿no? Estará en el plan de relaciones comunitarias, en cambio, todo lo que tenga que ver, ¿no? Hacer socializaciones con las comunidades cercanas, realizar también probablemente participar activamente de iniciativas ambientales, colocar letreros que incentiven a los cuidados del ambiente, entre otras situaciones que se colocan normalmente dentro de lo que es plan de relaciones comunitarias, ¿no? Siempre también deben colocar medidas que sean que se puedan cumplir, ¿no? No van a colocar medidas que no vayan a poderlas cumplir. El plan de rescate de la vida silvestre, como les dije, se coloca cuando es aplicable, es decir, cuando exista posible afectación del medio, de la empresa hacia el medio biótico, ¿no?
En plan de manejo de desechos, de igual forma, ¿no? Todo lo que tenga que ver con manejo de desechos, colocación de tachos para lo que es separación, reciclaje de desechos, probablemente aplicación de políticas de economía circular, de reciclaje, de reuso, entregar los desechos a los gestores autorizados, ya sea para reciclaje, ya sea para lo que es residuos peligrosos, ¿no? Realizar la declaración anual de desechos peligrosos, cualquiera de esas actividades pueden colocarle en la parte de manejo de desechos, ¿no? Pues obviamente que tengan que ver también en esta situación con los desechos líquidos también, tanto sólidos como líquidos, ¿no? En plan de rehabilitación, bueno, el plan de rehabilitación de áreas afectadas y el plan de abandono, cierre abandono y entrega del área, netamente tiene que ver con la posibilidad de que finalice el proyecto o de cuando finalice el proyecto, ¿no? En realizar, bueno, sobre todo el cierre y entrega del área. El de rehabilitación de áreas afectadas se puede también aplicar siempre que exista cualquier tipo de afectación que se le realice al ambiente, ¿no? Como puede ser algún tipo de derrame de algún combustible o de algún químico, pues ahí se aplicaría. Entonces ahí nosotros incluimos actividades que tengan que ver con eso, ¿no? Con la rehabilitación de las áreas afectadas. No incluir nada de monitoreos acá tampoco. Y en el cierre, abandono y entrega del área, pues obviamente actividades que tengan que ver con el tratamiento de pasivos ambientales que se lo pueda colocar y hacer los procedimientos correctos para lo que es el cierre y el cierre y abandono y entrega del área, ¿no? Realizar todo lo que es de mediación y finalización de la actividad de acuerdo a los lineamientos correctos. En monitoreo y seguimiento, pues, de cajón, colocar todo lo que tenga que ver a los monitoreos que se realizó en el estudio de impacto, es decir, realizar monitoreo de aire, de agua y suelo, pero solo los que correspondan, ¿no? Que ustedes hayan determinado y hayan realizado en la parte de lo que es la línea base, la línea base física, ¿no? No vayan a colocar, por ejemplo, ¿no? Si es que su actividad se detectó que no hay contaminación, más bien dicho, que no es pertinente hacer análisis de emisión de contaminantes a la atmósfera, no van a colocar ese tipo de monitoreos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a afectar a la empresa. Y obviamente colocar, ¿no? Si la empresa es pequeña, también la realización de estos monitoreos de manera anual. Y aún cuando la empresa es grande, también se lo realiza una vez cada semestre, ¿no? Entonces ahí de igual forma podría ir realizar el monitoreo biótico si es que fuera aplicable, ¿no? También iría acá en esta parte realizar el seguimiento mediante lo que es verificación del plan de manejo ambiental de manera anual, ¿no? Presentación de informe de gestión anual, y presentación de cualquier otro documento que permita el monitoreo y seguimiento. Entonces, todas esas actividades las vamos incluyendo en esta parte, de acuerdo, obviamente, a la estructuración que nosotros le dimos. Y finalmente iría a la parte de lo que es el cronograma valorado, ¿no? Dentro de lo que se refiere al cronograma valorado, pues nosotros incluimos cada uno de los planes y cada uno de los meses que se va a cumplir. En este caso, por ser el, la primera auditoría ambiental de cumplimiento que se lo realiza al año de haber obtenido este permiso, pues nosotros debemos incluir acá un plan de manejo para 12 meses y incluir aquí la parte de lo que es el presupuesto, si es posible, con análisis de precios unitarios, porque recuerden que después vamos a tener, o más bien dicho, la empresa va a tener que pagar la póliza de fiel cumplimiento según el valor que esté acá dentro del cronograma valorado. Aquí las actividades y los costos que tendrá cada una de las actividades de acuerdo a lo que ustedes hayan determinado. Esa sería la parte de lo que es el cronograma valorado. Un ejemplo que yo les puedo mostrar está acá, ¿no? Pues ahí se incluye para cada uno de los planes de igual forma, ¿no? El aspecto, impacto ambiental, se incluye también una etapa del proyecto para que sea mejor y los pesos ponderados, ¿no? Porque al final lo que se va a hacer en la auditoría ambiental de cumplimiento es ver qué tanto se ha cumplido cada uno de estos pesos ponderados, ¿no? Entonces aquí están cada una de las actividades, ¿no?
y lo que al final se realiza es el cronograma valorado, ¿no? Con el costo estimado. Y según ese costo estimado, pues hay un costo total y ese costo total se deberá pagar como póliza de fiel cumplimiento. Esa póliza de fiel cumplimiento no lo tienen que pagar lo que es instituciones públicas, ¿no? Y municipios también, porque obviamente eso ya es otro tipo de manejo. Solamente las instituciones privadas tienen que hacer el pago de esto, de la póliza de fiel cumplimiento, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería la estructuración en general que hay que dar. Obviamente, aparte de esto, tendremos que incluir anexos, ¿no? Posterior a esto, pues nosotros lo que veremos el día de mañana para finalizar, en un momento antes de iniciar el curso de auditoría ambiental de cumplimiento, veremos la parte de lo que es la subida al sistema, ¿no? Porque acá ya vimos cómo estructuraríamos el estudio de impacto, pero nos faltaría ver cómo subimos al sistema. En el cronograma valorado se considera el presupuesto del plan de abandono para el costo final. Sí, se debe incluir obviamente todos los planes, ¿no? Así sea que obviamente no los vayamos a aplicar en el año consiguiente, se debe incluir todos, ¿no? Todos los valores, porque de igual forma, ¿no? Siempre no estamos exceptos de que una actividad pueda llegar abruptamente a su final. Entonces, siempre se incluye el cronograma valorado también, el costo de lo que es los planes de cierre, abandono, entrega del área y plan de rehabilitación de áreas afectadas también, ¿no? Los dos hay que incluir en esa parte. Bien, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Como les digo, el día de mañana veremos la parte correspondiente a la subida al sistema, que será en unos 10 a 15 minutos y continuaremos con el curso ahora de auditoría ambiental de cumplimiento. Una buena noche a todos y nos vemos el día de mañana, ¿no?